Señor Juan Carlos Hidalgo en Washington, ¿hasta dónde usted cree que esta polarización que vive los Estados Unidos en términos políticos responde precisamente a ese tono en el cual se ha dado esta campaña electoral, donde los insultos han sido un denominador común? Bueno, el país ha venido polarizado desde hace muchos años. Tal vez la elección más emblemática que representó esta polarización fue la de Bush y Gore en el año 2000. A partir de entonces empezamos a ver una política de polarización creciente en Estados Unidos. La presidencia de Bush fue altamente polarizante, la presidencia de Obama ha sido altamente polarizante. Y bueno, lo que ha particularizado a esta elección ha sido el hecho de que tengamos a los dos candidatos más impopulares desde que se tiene historia, desde que se tienen récords. Y eso entonces ha hecho que en lugar de tener una elección sobre propuestas, una elección sobre los asuntos que afectan a la vida de los estadounidenses, hemos tenido una elección basada en insultos y basada en dimes y diretes. Esa ha sido la particularidad de esta elección, pero no creo no creo yo pertinente decir de que es un tema de polarización. El país ha venido polarizado desde hace varias décadas ya. Señor José Acel, ¿usted qué opinión tiene? Plantea el señor Hidalgo que, bueno, esa polarización viene ya desde hace varios años. Se preguntaría uno entonces hacia dónde va la sociedad estadounidense si cada vez esa fractura es más visible y se hace quizás más evidente en cada proceso electoral. Bueno, a mí la polarización de por sí no me preocupa tanto, porque yo creo que es hasta cierto punto saludable políticamente que estén bien demarcadas las líneas de las ideologías políticas, en este caso de ambos partidos. Es decir, que poder tener una alternativa entre una visión del país y otra visión diferente del país. Es decir, que la polarización de por sí no la encuentro preocupante. Lo que sí me entristece es que en una nación de más de 300 millones de ciudadanos que se hayan presentado por el proceso dos candidaturas tan comprometidas y tan pobres como son estas dos candidaturas. Es decir, que de alguna manera o de otra el proceso nos ha fallado en presentarnos como votantes a dos candidatos que francamente no son ideales en ninguna manera, ya representando una visión para el país o representando la otra. Es decir, que la polarización de por sí yo la considero algo saludable dentro de un marco democrático, pero que el sistema nos ha presentado con dos candidatos muy comprometidos en este ciclo electoral. Celia, ¿cuál es su opinión? Celia Mendoza, en Nueva York. Bueno, realmente vemos una sociedad que está cambiando y donde los medios de comunicación juegan un papel fundamental. A diferencia de otras elecciones, las redes sociales, en este caso en particular, hacen que esa polarización se incremente. Vemos cómo existen los llamados trolls que han tratado de alguna manera de manipular estas elecciones. Vemos que existe una influencia por parte de gobiernos como el ruso, que ha sido identificado por el mismo FBI, donde existe la posibilidad de que ellos estén tratando de meterse y de alguna manera cambiar el discurso político, y esa polarización también es un reflejo de los sentimientos personales que tienen los estadounidenses durante esta elección. Vemos como cada vez es más obvio que los estadounidenses tienen diferentes posiciones frente a aquellas personas que vienen de otros países, frente al terrorismo. La aparición del Estado Islámico también ha logrado que de alguna manera los candidatos puedan hablar acerca de este tipo de temas y que no sean criticados como lo hubieran hecho en el pasado. Lo vimos en su momento después de los ataques terroristas del 2001 aquí en Nueva York, pero lo vemos ahora, donde muchas de las personas aseguran no estar de acuerdo con Donald Trump en muchas de sus políticas, pero sienten que sería la única persona que podría estar capacitada para irse contra grupos terroristas y acabar con los ataques dentro del país. Y este tipo de motivaciones que llevan obviamente a votar de una manera u otra son las que vemos realmente en la sociedad estadounidense. Y como mencionaba uno de los panelistas anteriormente, se han convertido y se han pasado estas líneas de división
donde ya no existe el respeto y se han convertido en una campaña política donde lo personal se ha tocado y de la misma manera como se está haciendo la campaña, se hace en la sociedad estadounidense. Gustavo, hablamos de esa polarización, de esa fractura que es cada vez más evidente en cada proceso electoral. ¿Hacia dónde entonces va la sociedad estadounidense? En 1979 había una población de latinos en Estados Unidos que respecto a la fecha de hoy ha aumentado en más de un 600%. Las proyecciones, hoy en Estados Unidos hay 55 millones de latinos. La proyección es que esta cifra en el 2050 se va a doblar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está cambiando aquí es el modelo social en Estados Unidos. La tensión que hoy vemos en la sociedad estadounidense en parte es fruto de esa resistencia de un grupo poblacional que tenía unas determinadas características, que claramente está perdiendo la hegemonía y que las proyecciones que le dan es que esa pérdida de hegemonía va a ser paulatina, pero constante. ¿Hacia dónde va el Partido Republicano? Me gustaría preguntarme a mí. Yo soy del mismo parecer que Juan Carlos Hidalgo, y es que Hillary Clinton lleva la delantera en cuanto al colegio electoral. Veo muy difícil que Donald Trump gane la presidencia de los Estados Unidos. Otra cosa va a ser el voto popular, vamos a ver qué pasa. Pero dos cosas. Una, ¿quién eligió a Donald Trump? Donald Trump se enfrentó a 16 candidatos. Es decir, si analizamos exactamente cuál es el porcentaje de votantes republicanos que votaron por Donald Trump, es una minoría muy pequeña, que si no recuerdo mal el análisis que hacía el Washington Post era de menos del 10%. Eso no le quita legitimidad porque el sistema funciona así. Pero también tenemos que tener en cuenta que los conservadores que no quieren a Hillary Clinton a lo mejor se aferran a Donald Trump porque no tienen otro candidato, pero que tal vez no es el candidato que mejor refleja al Partido Republicano de hoy, sí a una de las bases más activas. Hidalgo decía que probablemente la elección del 2000 de Bush comienza a marcarse la polarización y probablemente se acentúa en el 2008 con Barack Obama, que ha sido un presidente que ha tenido una agenda muy clara, una agenda liberal, y esa polarización se ha podido marcar. Una de las evidencias de esa polarización es el crecimiento del partido del Tea Party, que en el 2010 tomó el Congreso y me atrevería a decir que tomó el control del Partido Republicano. Es ahí donde tenemos que ver qué pasa con el Partido Republicano tras estas elecciones y si es capaz el Partido Republicano de escuchar no solo a esa base más radical, si se puede decir así, de sus bases, sino a la sociedad norteamericana en su conjunto y a los conservadores, que siguen siendo muchos, pero que ahora no se sienten identificados con ese Partido Republicano que se ha aferrado a ese movimiento más radical y que no le ha quedado más remedio que abrazar a un candidato como Donald Trump. Ese punto es bastante importante y por supuesto lo analizaremos en la segunda parte de este programa de noche. Vamos a una primera pausa comerciales. Los invitamos a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter de la pregunta que les hacemos el día de hoy, a 5 días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Cuál cree usted que es el candidato que más le convendría al continente americano? Opinen a través de las cuentas de nuestro equipo periodístico. Una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.